8:41. Estamos de vuelta en el estudio con nosotros, nuestro querido periodista Rodrigo Sánchez, para hablar de política. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va, Juan Manuel? Feliz de acompañarlos tan temprano. Fíjate que me gusta este horario. Este programa parte a las 7. No, yo me despierto todos los días a las 6 de la mañana. De hecho, te escucho bien temprano mientras estoy haciendo CrossFit en las mañanas. Es que mira, si además deportista este gallo, ¿no? Tiene todas. Oye, Rodrigo, tenemos como un crossover, porque el presidente Boric se va como de viaje el miércoles y vuelve el presidente Kast el mismo miércoles también. Hablemos de lo que va a pasar esta semana. El día 18, el miércoles, se confirmó ya hace pocos instantes que el presidente Gabriel Boric va a concretar esta esperada visita a Rapa Nui. Visita que obviamente tiene sus complejidades y lo hemos conversado anteriormente, Juan Manuel, considerando este referéndum que existió hace algunas semanas atrás, donde se rechazó la propuesta que había puesto sobre la mesa el gobierno en materia de, podríamos decir, de cierta autonomía, de ciertos... una propuesta que recogía de alguna manera temas culturales, de cierta independencia en algunos aspectos para la isla, por lo cual evidentemente hay un telón de fondo que va a ser complejo desde el punto de vista político, pero a la vez hay que plantear que hubiese sido muy complejo que el presidente Boric se convirtiera en el primer presidente en no visitar Rapa Nui. Y eso ya era una señal muy negativa, por lo cual se va a concretar al menos esta semana. Son 3 días de despliegue que va a tener el mandatario en la isla. Pero ese mismo día retorna de sus días de descanso el presidente electo José Antonio Kast, a quien hemos visto durante los últimos días descansando. No hemos visto apariciones públicas salvo la de ayer. Ayer, de alguna forma, me carga esta palabra, Juan Manuel, rompió el silencio, porque ayer lo vimos en actividades relacionadas con misa, pudo ahí caminar un rato también por Puerto Varas, porque ahí es donde se ha situado por estos días en su descanso. Pero hoy día va a tener una agenda muy, muy, muy intensa. Fíjate que se va a reunir con el alcalde de Puerto Varas, con autoridades de Yanquihue, con el alcalde de Frutillar, con la alcaldesa de Puerto Octay. Así que de seguro vamos a tener también algunas palabras por parte del presidente electo en relación a temas que tienen que ver con la región, pero sobre todo con contingencia. Ayer no quiso meterse mucho en los temas que han sido abordados al menos en la agenda política del país. Podríamos decir que lo más sustancioso en relación a eso fue esta referencia que hizo a la crisis que se vive en Gendarmería y de alguna forma la consulta que se le hizo sobre si efectivamente había sabotaje o habían situaciones irregulares o delitos al interior de la institución de Gendarmería, y en ese sentido él fue sumamente cauto en plantear que hay que tenerle mucho respeto a las instituciones. ¿Para qué se iba a comprar un conflicto, digámoslo, José Antonio Kast, considerando que ya el ambiente está bastante movido con el propio ministro de Justicia aquí en Santiago? Un poco generosa la ausencia de reacciones frente a esa frase, considerando que hay que, o sea, como que hay que tratar con respeto a las instituciones, cuando desde su propio equipo trataron de parásitos a los funcionarios públicos. Efectivamente. O sea, bueno, se ve que José Antonio Kast le costó harto desdecirse de esa declaración de Cristian Valenzuela. Entonces, claro, sí, hasta el día de hoy yo creo que es una de las más citadas cada vez que hay un contrapunto con el actual oficialismo, futura oposición. Ahora, se ve que hay un mood de vacaciones por parte de José Antonio Kast de no haber querido entrar en esos temas, pero el día miércoles ya no hay vuelta. O sea, el día miércoles él dijo, el 18, hablamos de todo lo que ustedes quieran. Así que es probable que hoy día también lo tengamos un poco más relajado. Vamos a ver si dentro de estas palabras que vamos a escuchar por parte de él en este despliegue allá en Puerto Varas va a referirse a algunos otros temas. Ahora, en contraposición, el presidente Boric, hablábamos, va a ir a Rapa Nui. Fíjate, Juan Manuel, que la última gira regional que él va a tener va a ser Juan Fernández, según nos han planteado, el día 2 de marzo, con la inauguración del año escolar. Hoy día en el Palacio de la Moneda hay aire de despedida porque se va a realizar una condecoración de los edecanes, los escoltas presidenciales, los guardias de palacio que han acompañado al jefe de Estado durante estos 4 años, así que evidentemente desde el punto de vista simbólico es una imagen que proyecta este cierre de etapa, esta despedida por parte del presidente Gabriel Boric. Y otro de sus hitos importantes que está a la vuelta de la esquina es su último 8 de marzo. Se están organizando ya algunos actos en el Palacio de la Moneda, este acto final que de hecho ya se llamó una licitación para establecerlo, una puesta en escena bien importante, con un
trasfondo que es delicado en relación al legado del presidente, que tiene que ver con este proyecto que queda pendiente, que es la Sala Cuna Universal. Se quería en un momento marcar el punto para que ese 8M fuera una jornada de, podríamos decir, celebración en relación a la aprobación de ese proyecto de ley, pero lamentablemente para el gobierno no va a ser así a todas luces, porque ya ni siquiera en los primeros días de marzo hay mucha disposición de ponerle el visto bueno a esa iniciativa legislativa. Así que va a ser complejo desde ese punto de vista. Ahora, también durante esta jornada, y esto tiene que ver con los traspasos gobierno entrante, gobierno saliente, tenemos una importante reunión, Juan Manuel, que es la esperada bilateral del ministro de Seguridad, Luis Cordero, y la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Que de todas las bilaterales que tenemos hoy día, es probablemente la más... La que va a tener va a concitar mayor atención, ¿no? Claro que sí, y de hecho, Juan Manuel, es una cosa muy llamativa desde el punto de vista de la convocatoria para cubrir esta actividad. Parte a las 11 y probablemente durará hasta las 6 de la tarde, para que veas la complejidad de la conversación que se va a dar. Obviamente van a almorzar, va a haber un break, todo lo que eso puede conllevar, porque van a ser varias horas de... Porque claro, recordemos que primero es una de las prioridades centrales para el gobierno del presidente Kast. Segundo, el Ministerio de Seguridad es un ministerio nuevo dentro de todo, por lo cual no hay un conocimiento, podríamos decir, o una tradición en torno al funcionamiento de esta Secretaría de Estado, por lo cual evidentemente también puede haber una conversación más creativa quizás en relación a lo que se va a dialogar entre Luis Cordero y Trinidad Steiner. Así que va a haber un tono interesante, creo, considerando que es una de las prioridades centrales para el próximo gobierno, y evidentemente aquí hubo un pequeño avance también importante con la creación de esta institucionalidad. Hoy día hay bilateral también entre Germán Codina y Gonzalo Durán. Exacto. Delegado entrante y delegado saliente de la región metropolitana, y Jaime Pizarro y Natalia Ducó, también es la bilateral del Ministerio de Deporte, pero esta va a concitar sin duda la mayor atención y el mayor interés, ¿no? Claro está. Y además hay que recordar que la bilateral entre Germán Codina y Gonzalo Durán también tiene un poquito de historia, considerando que ambos se conocen mucho. Ambos exalcaldes, por supuesto. Y va a ser muy interesante, Juan Manuel, escuchar cuál es la visión que tiene Codina de temas tan críticos que nosotros vemos semana a semana, como por ejemplo la crisis en el barrio Mex, cómo va a administrar también las problemáticas que se viven en el centro de Santiago, Plaza de Armas, el Plaza Baquedano también, que suele ser uno de los puntos de conflicto siempre para los municipios, y obviamente si va a haber un cambio de tono o un cambio de estrategia en materias importantísimas como son seguridad, donde evidentemente que este gobierno quiere marcar una distancia o quizás proyectar una mano mucho más dura en relación a lo que ha hecho la administración del presidente Boric. Eso... sí, puede ser interesante los puntos de vista que ambos tengan, pero como los dos vienen del mundo edilicio, saben también cuáles son las cosas que la delegación presidencial puede resolver, cuáles no, y por lo tanto va a ser interesante ver cómo se traspasan, digamos, información de un lado y otro. Entiendo que hoy día debería conocerse el nombre del subsecretario que falta, el subsecretario de Fuerzas Armadas. Eso es lo que se había planteado, pero ojo, podría nombrarlo eventualmente el propio José Antonio Kast en Puerto Varas, quizás. Ahora, esto suele, como es un nombramiento de segunda línea, importante, pero de segunda línea, eventualmente se podría comunicar por medio de una declaración de prensa, un comunicado, y que sea el jefe de Estado, el próximo jefe de Estado, quien desde sus días de descanso aborde este nombramiento, donde una de las interrogantes es ¿por qué costó tanto? ¿O por qué se demoró tanto? No hay ninguna explicación del por qué. No, me cuesta entenderlo. Sí. Del por qué. Claro, porque da la sensación de que le dijeron que no muchas personas. Tú recordarás, Juan Manuel, que en su momento se abordó este debate de si tenía que ser ex autoridades militares, sí, o si tenía que ser una persona más bien de un perfil técnico o político. Bueno, nada de eso finalmente cuajó en su momento, por lo cual es una deuda pendiente, porque además hay que recordar que el presidente electo, si bien es cierto, no ha vivido tiempos complejos en materia de nombramientos, no es que la gente le haya dicho que no en masa, sí ha tenido algunos episodios que a uno lo hacen dudar de si efectivamente había una entrega y disposición total y absoluta por parte
de los cuadros políticos y técnicos también, de acompañarlo en su gabinete. O sea, tuvo dificultades para el nombramiento de su ministro de Hacienda, evidentemente que su expectativa era distinta a la que tenemos hoy en día. También los nombramientos de los ministros y de los subsecretarios tuvieron postergaciones, y bueno, nos quedó esto dando vuelta y probablemente vamos a tener la definición de ese nombre durante las próximas horas, así que es algo que se tiene que esperar. Y otro punto bien importante, Juan Manuel, y yo creo que es uno de los temas del día. Antes de ir a eso, solamente, esto no tiene que ver con el por qué no se nombró al subsecretario, porque el subsecretario lo conocimos hace más de una semana, pero este fin de semana pasó medio colado. Yo creo que igual es bueno mencionar que hubo un planteamiento de algunos parlamentarios de la UDI, que acusaron al Partido Comunista de estar interviniendo en las Fuerzas Armadas, porque a un mes del cambio de mando, el subsecretario para las Fuerzas Armadas actual, Galo Ellenstein, que es del Partido Comunista, designó a una exdirectora de la Universidad Arcis como jefa del Departamento de Estudios y Análisis en un puesto que es de planta, por lo tanto no la van a poder remover. Y hay toda una discusión y un cuestionamiento respecto a ello. Entonces yo creo que la subsecretaría de Fuerzas Armadas tampoco es tan trivial. Creo que es relevante para Kast y por alguna razón se habrá demorado en encontrar a la persona idónea respecto de una subsecretaría que hoy al menos ha estado en manos del Partido Comunista. Claro, es uno de los polémicos amarres según la actual oposición, futuro oficialismo, y va a ser un tema que evidentemente va a sacar chispas, porque una vez que conozcamos el nombre de esta subsecretaría de Fuerzas Armadas, obviamente, va a ser uno de los pendientes y pregunta probablemente obligada para la próxima autoridad. Así que tienes toda la razón. En ese sentido hay una materia pendiente que evidentemente alimenta también este discurso de los supuestos amarres que dejaría este gobierno. Y quiero tocar... cuéntame. No, que tú dejaste pendiente algo antes de terminar. Voy a eso. Lo que pasa es que hay un tema que es bien complejo y que tú también lo has desarrollado durante las últimas horas, Juan Manuel, que tiene que ver con el déficit fiscal. Y probablemente a partir de eso, los próximos días también el futuro oficialismo va a iniciar una ofensiva fuerte en relación a qué país nos deja el presidente Gabriel Boric al término de su administración. Independiente a que puedan haber críticas en relación a la medición de este informe, de las reglas estructurales, sí, evidentemente también son cosas que se pueden corregir con el tiempo, lo que está claro es que el país está gastando más de lo que recibe. Y ahí desde el gobierno lo que han planteado es que esto no es un problema de ahorro fiscal puntualmente, porque aquí de alguna forma la deuda se ha tratado de controlar, se ha notado al menos en el último año, y también se aceptó un ahorro de 700.000 millones de pesos en el último ajuste. Recordemos que eso generó toda una polémica también en el Congreso, algunos querían más, otros decían que era menos, pero esto reforzó también la promesa de la administración entrante en relación a la necesidad de este ahorro de los 6.000 millones de dólares. Y bien escuchábamos al próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante el fin de semana plantear que la primera poda va a constituir 3.000 millones. Claro. Eso enfrenta un discurso bien potente en relación a cómo se visualiza el rol del Estado en nuestro país. Mientras el gobierno del presidente Gabriel Boric, el gobierno saliente, planteaba que el Estado tenía que tener un rol importantísimo en relación a la economía en nuestro país, bueno, lo que tenemos en el gobierno entrante es un modelo totalmente distinto que va a conllevar varias reformas que se van a tener que tramitar en el Congreso, y quizás una de las más importantes es la reforma tributaria. En ese sentido, esto quizás es una discusión demasiado técnica, Juan Manuel, pero estamos hablando de temas que proyectados afectan el bolsillo de las personas, afectan el consumo, afectan los ingresos, afectan el salario mínimo y, lo más delicado, afectan también los beneficios sociales. Y desde ese punto de vista, claro, aquí el desafío del gobierno entrante va a ser combinar esta austeridad, esta eficiencia en el Estado, el combate a los abusos, que quizás para la derecha tiende a ser un tema mucho más delicado a la hora de visualizar cuáles son las fiscalizaciones que se tienen que hacer, cuáles son los proyectos de ley que se tienen que impulsar. Por ejemplo, está todo el tema del secreto bancario, que es un tema que incluso la próxima ministra de Seguridad en su momento también planteó que es algo que se tenía que aprobar, pero no son pocos los desafíos y las certezas que se tienen que dar desde Hacienda. Gran análisis político con Rodrigo Sánchez. ¿No va a estar toda la semana con nosotros, no? Vamos a estar toda la semana, sí. Oh, excelente el temprano. Ya, gracias, Rodrigo.